La mayor cumbre virtual del mundo reúne 27 expertos que te ayudarán a sanar tu relación con la abundancia. ¡Comenzamos ya! Bienvenidos a la cumbre virtual Sanando mi relación con la abundancia para vivir una vida de plenitud. Y pensando en vivir una vida en plenitud y en felicidad, no podía faltar alguien muy especial a quien sigo hace muchos años y que realmente lleva enseñando cómo ser felices a miles de personas. Él es Chamalú, desde Bolivia. Bienvenido, Chamalú. Gracias por esta oportunidad. Un fraternal saludo a la audiencia de este evento, me imagino masiva, y pues creo que el tema que se propone es interesante, especialmente para repensarlo, en especial para quienes están en un camino espiritual. Sí, y justamente a mí, y creo que a muchas personas, la duda que se nos plantea es que venimos de una filosofía y de religiones que nos han inculcado el que ser felices, disfrutar es como algo un poco de pecado, de sentimientos de culpa, de que hay que renunciar, de que la vida es como un poco de un camino de sufrimiento que hay que aguantar, y justamente usted propone una vida de felicidad, de salud y de vivir realmente con propósito y abundancia. ¿Cómo podemos, Chamalú, sentirnos merecedores de recibir y de vivir esta vida plena con este tipo de creencias inculcadas de forma tan intensa en el ser humano a lo largo de los siglos? Pero de alguna manera es de conocimiento general que somos lo que pensamos, la manera como manejamos nuestras emociones, nuestras relaciones. Creo que si nos proponemos, como nosotros decimos, aprender a vivir, tenemos que estar dispuestos a ejercitar un desapego multidireccional. Esto es, a ir dejando atrás muchas cosas. Para nosotros crecer es dejar cosas atrás, es ir transformándonos, y entre ello dejar creencias, dejar pensamientos limitantes es un prerequisito para vivir bien. Claro, realmente hay mucha, en nuestro subconsciente colectivo hay, como digo, todas estas creencias que necesitamos dejar atrás. Usted propone una escuela justamente para aprender a vivir en felicidad y para aprender a soltar este tipo de ideas sobre cómo es vivir, ¿no? Para usted vivir en abundancia, ¿qué significa? Bueno, nosotros no usamos este término. La palabra abundancia me suena a una especie de exceso, y creo que lo que tenemos que buscar es más bien el justo medio, ¿no? Nosotros hablamos de vivir bien. En los Andes, Aymara Quechua, se dice sumajamaña o sumajcausay, y vivir bien significa pues una vida equilibrada en términos espirituales, existenciales, materiales, en fin, a todo nivel. Y esto se logra aprendiendo a vivir. Y entonces, lo que nosotros proponemos aquí en nuestra escuela, en nuestra comunidad Janajpacha en Bolivia, quienes suelen visitarnos como aprendices periódicamente, es que vayan primero desarrollando un pensamiento crítico, porque habitamos una época donde hay mucha desigualdad, mucha injusticia, muchas contradicciones, y es importante tomar una posición al respecto. No somos entidades que estamos flotando en la nada, no en el vacío. Hay un contexto en el que estamos y tenemos que pues aprender a decodificar las señales de este tiempo, de este modelo de sociedad que nos propone un estilo de vida y un modelo de progreso con el cual nosotros estamos en total discrepancia. Creo que por ahí tenemos que empezar. Primero situándonos, haciendo una lectura, una caracterización del tiempo y el modelo que nos ha tocado vivir. Sí, estoy de acuerdo con que debemos de, o es necesario encontrar un equilibrio entre no vivir en la sociedad que se nos está inculcando, que es una sociedad que nos, bueno, que uno elige, desde luego, si quiere meterse en esa sociedad o no, ¿no? Pero inculca el que progresar es consumir,
progresar es tener mucho de todo, ¿no? Es como que vas a ser más feliz si tienes mucho de muchas cosas. Y yo creo que progresar no tiene que ver con eso, sino con esa forma de vivir bien que usted dice, ¿no? Donde tienes todo cuanto necesitas, ¿vale? No te falta nada, pero no es necesario tener tanto o vivir pensando en consumir constantemente o pensando en comprar o en tener o apegarte a las cosas materiales. O sea, hay un equilibrio entre disfrutar de los bienes materiales sin apegarse a ellos. En la medida en que uno va conociéndose, en la medida en que la vida de cada uno es una ruta de aprendizaje permanente, podemos encontrar ese equilibrio. Hay que saber que pues nos inducen, nos bombardean publicidad permanentemente para hacer lo contrario. Constantemente nos bombardean, por ejemplo, para comprar un coche nuevo. Y comprar un coche nuevo básicamente es tirar dinero, porque al día siguiente que compraste ese auto ya vale casi la mitad, ¿sí? Y ese dinero se volatilizó. ¿Sí? Creo que es muy importante tener una actitud crítica, lo que dije a un principio. Si no desarrollamos un pensamiento crítico respecto a todo lo que está ocurriendo, a lo que nos pasa en el día a día, a lo que estamos expuestos, a los modelos y patrones de consumo, estamos perdidos. Sí, exactamente. Estamos como imbuidos, si no, de alguna forma, y en este aspecto, la televisión, lo que nos rodea, la comparación, en este aspecto crítico, el aprender a vivir y aprender a saber cuál es tu propósito de vida, es quizás una de las formas en las que ya no miras lo que tiene el otro o lo que hace el otro, sino que te dejas llevar por un propósito interno, que es el que a ti te llena y que es el que a ti te hace sentirte feliz y en abundancia, que para mí la abundancia no es tanto exceso, sino sentir que tienes todo cuanto necesitas, eso mismo que usted decía, vivir bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Porque evidentemente no es sufrir. Sí, obviamente, ¿no? Tenemos que ir liberando de muchas creencias erróneas. Hay muchas frases hechas o refranes, aforismos del ideario popular que deben ser descartados. Muchos de ellos tienen que ver con el dinero. ¿Sí? No podemos repetir frases hechas, eso es importante. Tengamos una actitud crítica incluso para esas creencias y esos pensamientos que tienen un efecto paralizante, limitador. Creo que por ahí hay que ir aplicando el pensamiento crítico a todo nivel. Respecto a lo otro, la vida es pues una historia de la evolución del universo. Somos parte de un proceso evolutivo y la vida es en cada encarnación una oportunidad evolutiva. El propósito responde a ello, básicamente. Entonces, aprender a vivir supone aprender a organizar nuestras capacidades, en fin, todo lo que somos en esa perspectiva. ¿Cómo podemos, ya que su escuela se llama Escuela de Felicidad, ¿verdad? Creo que sí, que es una escuela para jóvenes. Bueno, en realidad tenemos en Bolivia una escuela para aprender a vivir que se llama Janajpacha, presencial, es viniendo a Bolivia, Cochabamba, y nuestra versión online es Escuela de Felicidad, donde hacemos estas enseñanzas, pero por internet. Tenemos las dos versiones, presencial en Bolivia y también la forma virtual que se llama Escuela de Felicidad. ¿Cómo podemos aprender a ser más felices? ¿Qué consejos nos puedes dar para esto? Aprendiendo a vivir. Es que no hay felicidad sin haber aprendido a vivir. Hasta resulta obvio. No, uno no puede buscar la felicidad en el lugar equivocado. La felicidad es algo que se autogestiona desde dentro, ¿no? La felicidad tiene que ver con que tu vida tenga sentido, con que tu vida esté conectada a tu propósito, con que tú te conozcas y con que estés haciendo lo que tienes que hacer de la manera adecuada en el momento preciso. Exactamente. Y para conocer ese propósito, ¿cómo se puede uno dar cuenta o sentir que está haciendo su propósito?
me imagino que sentirlo cuando tú lo estás viviendo ya estás sintiéndote pleno y satisfecho, con lo cual ya sabes que estás llevando tu camino, ¿no? Pero para las personas que se encuentran insatisfechas y no están viviendo su propósito, ¿qué suele proponer usted para aprender a cómo conectarse? Sí, bueno, mira, yo he escrito 71 libros hasta la fecha y nunca he hablado mucho del propósito, porque el propósito se lo puede explicar en un minuto. El propósito no es otra cosa que nuestra misión que encarna la evolución y es la razón por la que estamos en la Tierra. No hay otro motivo por el que no sea la continuidad evolutiva de la conciencia que somos. ¿Sí? ¿Cómo nos conectamos con eso? Es que en realidad eso es implícito. La energía tiende a la evolución. Los estratos de energía que somos, las partículas que somos a nivel subatómico, tienen claro que no hay otro propósito en esta historia llamada vida que la evolución. A mí me llama mucho la atención que que no se diga esto de manera muy clara, lo estamos diciendo por todas las vías posibles. El propósito no es más que la evolución de nuestra conciencia. ¿Y esto cómo se aprende o cómo se encarna? Pues a eso le llamamos nosotros aprender a vivir. Y comienza con el conocerse. Y el conocerse comienza con el observarse. Luego puede venir la meditación, la reflexión, puede venir todo lo que uno quiera. Pero el objetivo tiene que estar claro. Si no tenemos claros los objetivos, no habrá camino correcto. Si uno no tiene claro los objetivos, y el objetivo tiene que ser ese, el vivir con propósito y conocerse, ¿no? De alguna forma. Evolucionar. Necesitamos conocernos como parte de ese proceso de aprendizaje que nos permita conectarnos con nuestro propósito. Es decir, tú necesitas saber cómo funciona un coche para manejarlo. Eso necesitamos, conocernos para manejar nuestra vida. La gente saca el coche de su vida a la calle y en la primera curva se va derecho y hasta ahí llegó. Y termina haciendo una apología al sufrimiento. Cree que la infelicidad es necesaria, que es su voluntad divina o que es karma o que es su destino. En fin, nada de eso existe. Tenemos que aprender a vivir. O sea, que no tiene nada que ver con ni el karma ni la voluntad divina el hecho de que muchas veces en la vida encontremos obstáculos, enfermedad o sufrimiento, sino más bien que no estamos entendiendo nuestro vehículo y evolucionando en ese momento, ¿no? Fundamentalmente no tiene que ver con eso, ¿no? Porque aunque está claro que uno cosecha lo que siembra, está claro que cada acción tiene sus reacciones, eso no vamos a negar, pero no podemos caer en ese reduccionismo simplista de explicar todo a partir de ello, ¿no? El destino lo hacemos con nuestras decisiones, ¿no? Y al tener un libre albedrío, entonces no podemos admitir que las cosas que nos pasan es porque tenían que pasarnos, ¿no? Si creemos en un libre albedrío, asumamos la responsabilidad de hacernos cargo de nuestra vida y aprender a vivir. Con eso tiene que ver la prosperidad, el éxito y todo lo que uno quiere. Con ese aprender a vivir. ¿Qué siente usted o qué ha percibido que son las cosas que más nos alejan de sentirnos en plenitud, en satisfacción personal o que nos desconectan más de este propósito del que estamos hablando, de este propósito evolutivo? ¿Qué cosas nos alejan más de ello? Sí, bueno, todo nos aleja, ¿no? En esta civilización todo está destinado a confundirnos, a distraernos, a convertirnos en un homo consumus solamente, que nos dediquemos fíjate cómo es la educación, desde el preescolar, apunta básicamente a lo laboral y después desde lo laboral al consumo y luego aguantarse hasta que llegue la jubilación si el cuerpo no revienta antes, ¿no? Es decir, todo está conspirando en contra del descubrir la vida, del vivir conscientemente. Aquí se hace una apología rigurosa del piloto automático, del zombie consumista. Y frente a eso, por eso yo empecé diciendo, si no desarrollamos un pensamiento crítico, incluso para las supuestas fórmulas de prosperidad, abundancia, no vamos a llegar muy lejos. Yo conozco mucha gente, mira, yo doy conferencias
casi todos los días, viajo constantemente, he estado en los 5 continentes, he estado en más de 1.300 ciudades del mundo. Hemos dado 11.000 conferencias y seminarios. Imagínate cuánta gente nos ha preguntado, decenas de miles de personas. Y conozco demasiada gente, estoy en esto casi 4 décadas. Hay gente que continúa haciendo invocaciones, ley de atracción, pensamiento positivo y sigue en la misma pobreza con la que los conocí hace 30, 20, 10 años atrás. Por ahí no es el camino. Uno puede quedarse haciendo invocaciones 24 horas al día y no va a pasar nada si tú no haces el trabajo interior que supone aprender a vivir. Qué interesante, sí, porque es verdad que la mayoría de personas que hablan de abundancia o de prosperidad o de vivir con éxito, hablan de todo esto que está usted hablando, de la ley de atracción, de invocar, de la mentalidad. Y es verdad que todo esto puede tener, bueno, una influencia porque somos seres creadores, pero es el trabajo interno, ¿no? El que usted propone, que es el camino, el trabajo de conocerse, de sentir tu propósito, de vivir con tu propósito, y que viviendo de tu propósito es que vives una vida dichosa, una vida feliz, una vida donde todo va llegando y fluyendo de manera natural, ¿no? Donde puedes vivir bien. ¿Esto es lo que le he entendido, Chamalú? Sí, va por ahí. Básicamente, nosotros cuando nos invitan a dar conferencias para jóvenes, les decimos, no elijan una carrera, elijan cómo quieren vivir. Y para esto tienen que conocerse en esos 3 y saber gobernarse, porque crecer, ¿para qué? Uno no crece por deporte, ¿no? Uno crece en conciencia, es decir, en sensibilidad y en poder, que es la capacidad de manejar esa sensibilidad para poder gobernar su vida y darle el rumbo preciso. De esa manera podemos hacer realidad nuestros sueños, de esa manera podemos hablar de plenitud, por ejemplo, que es la azotea de la felicidad. Pero nada de esto va a ocurrir simplemente si repetimos fórmulas a manera de recetas mecánicamente. No tenemos que modificar nuestro nivel vibratorio y eso ocurre creciendo, eso ocurre modificando nuestra conciencia y esto se traduce en un estilo de vida. Aquí entra desde el qué comemos, el tema de la salud, hasta cómo manejamos nuestras relaciones. Una persona, por muy optimista que sea, por muy espiritual que sea, si vive con la persona equivocada, esa persona no va a tener ni felicidad ni abundancia ni nada, va a tener infelicidad y enfermedad. Entonces aquí es donde confluye todo lo que llamamos vida, y la espiritualidad es lo más cotidiano y lo más mundano del mundo. ¿Sí? La espiritualidad que nosotros proponemos es a pie, camina todos los días por la calle. La espiritualidad tiene que redefinirse y verse no tanto como cuestión de elegidos o con fórmulas más o menos rígidas. Tenemos que liberarnos de creencias limitantes y gran parte de lo que surge en el mundo espiritual son esas creencias. Tenemos que liberarnos incluso de las fórmulas espirituales y de las recetas que nos van dando por ahí desde el mundo esotérico, porque fíjate que la mayor parte de la gente que habla de prosperidad y abundancia está mal económicamente. Esa es la mejor prueba de que por ahí no es. Sí, alguna vez en alguna conferencia, en un congreso donde nos invitaron, escuché a creo que era un paisano tuyo por ahí, un español que decía, la prosperidad y la espiritualidad van de la mano. Esta es una afirmación absolutamente falaz. Eso es falso. Eso no tiene nada de real. La gente que en este momento es más pudiente, más adinerada, no tiene absolutamente ningún interés por el mundo espiritual. Entonces, ese tipo de afirmaciones, si las creemos como ciertas, terminamos yéndonos por caminos equivocados. Tenemos que desarrollar más el pensamiento crítico, pero no solo aplicarlo al mundo, sino también a los profetas de una supuesta prosperidad ligada a una espiritualidad que ni siquiera ellos lo creen ni practican. Creo que aprender a vivir nos permite, con humildad, empezar a reorganizar nuestra existencia y lograr nuestros objetivos. ¿Pero usted cree que no es posible que vayan de la mano? O sea, yo no digo que actualmente vayan de la mano la prosperidad y la espiritualidad, pero pueden ir de la mano. O sea, sentirte una persona próspera, sí, porque confluyes con lo espiritual, ¿no? Con lo que hay en la vida, porque te sientes agradecido del momento presente a nivel espiritual,
estás viviendo el momento, aquí y ahora, sintiéndote agradecido, pleno, satisfecho. Eso es un estado próspero, ¿no? Donde estás con la vida, que en sí es próspera también. Bueno, la vida no es ni próspera ni carente, ¿no? La vida es la vida y la vida es como nosotros la hacemos, ¿no? Porque la vida no existe fuera de nosotros. Uh-huh. No podemos hablar de la vida, yo no puedo ver a la vida caminando por la calle, puedo ver una persona o me puedo ver a mí. Entonces no Uh-huh. podemos hablar de la vida como algo preexistente con independencia a cada uno. Hay que tener cuidado cuando hablamos de eso porque la vida somos nosotros. Y la vida son los árboles y son los animales y es el resto de seres vivos, pero no podemos entonces atribuirles características ideales o deseables, ¿no? Porque si nos equivocamos en el diagnóstico, y esto te lo digo fraternalmente, si nos equivocamos en el diagnóstico, el tratamiento, aunque sea correcto, va a estar mal. Uh-huh. ¿Sí? Lo que tú dices está bien, lo espiritual tiene que ir de la mano con lo material, claro, todo tiene que ir de la mano con todo, porque la vida es un tejido que se hace en el telar del día a día a partir de las decisiones, de las intenciones, de cómo manejamos nuestras emociones, de cómo manejamos nuestras relaciones, en fin. Pero a mí me parece que hacer una afirmación como si las cosas fueran así es generador de confusión. Entonces, lo que necesitamos es hilar más fino y darnos cuenta de que las cosas tenemos que ponerlas en su lugar. Por ejemplo, a mí me parece muy importante que cuando hablamos de prosperidad hablemos del manejo del tiempo. El tiempo es un recurso no renovable. Cada día es por última vez. Entonces, aprendamos a manejar bien nuestro tiempo. Ese es un elemento muy importante y creo que la gente a la que le ha ido bien económicamente es gente que ha sido hábil y maneja bien su tiempo, no pierde tiempo. Uh-huh. ¿Sí? Eso me parece práctico, me parece espiritual y me parece material. Es que todo tiene que estar conectado, como enseñaban los abuelos, ¿no? Fíjate, yo vengo de una cultura como la andina, quechua, mis abuelos ni siquiera hablaban español, ellos vivían en un nivel de austeridad increíble, pero no se sentían pobres. Entonces hay que redefinir muchas cosas, hay que redefinir lo que es el éxito, de qué sirve tener éxito y no tener tiempo para Uh-huh. estar con los seres queridos, de qué sirve estar bien económicamente y descuidar la salud y luego que un infarto nos manda al cementerio. ¿Te das cuenta? Entonces hay que repensarlo todo. Creo que por ahí podemos empezar abriendo espacios de reflexión. Este es un tema apasionante, interesante, pero si no está bien planteado, puede generar falsas expectativas. Y eso, y con ese tipo de personas yo me encuentro, con gente decepcionada de lo espiritual me encuentro en todas partes, precisamente porque pues, les contaron el cuento mal. Uh-huh. Sí, yo he vivido una época en la que económicamente estaba muy bien y luego tuve menos dinero, ¿vale? Y esto viene a lo que me estás contando, en cambio, cuando he tenido esa bajada económica, he sabido apreciar el tiempo con mi hijo, el árbol al lado mío, el momento del baño en la playa, muchísimas cosas que yo no digo que antes no las disfrutase, pero que empiezas a sentir cómo realmente eres rico viviendo la vida. O sea, que la vida misma es, por lo menos para mí, es sentir agradecimiento y disfrutar del momento presente. Y, pero eso siento que tampoco tiene por qué estar separado. Es decir, no tengo por qué tener dinero y no tener tiempo, o no tengo por qué tener éxito y no tener tampoco tiempo para mis hijos. O sea, que también puede ir de la mano. O sea, que también siento que son clichés, que no tienen por qué ir juntos. Muchas personas que han tenido éxito es verdad que han olvidado su salud o otras áreas de su vida, pero tampoco tiene por qué ser así. Hay una forma en la que cada uno crea su propia vida o en la que cada uno crea su propio camino, ¿no? Sí, desde luego, pero tenemos que partir viendo las cosas como son, ¿verdad? Si queremos ayudar a la gente, tenemos que primero ayudarla a ver y a ver críticamente, ¿no? Por supuesto, todo tiene que estar conectado y es lo que estamos diciendo desde un comienzo, ¿no? La espiritualidad es cotidiana, mundana, la espiritualidad pues camina con pantuflas así
en los entornos más eh, pues, externos o incluso en ese caso financieros, todo tiene que estar conectado. Pero eso no significa que la gente lo esté viviendo así. Para quienes viajamos mucho y conocemos gente, nos damos cuenta que quienes se embarcan en el éxito financiero se olvidan hasta de sí mismos. ¿Sí? En eso tenemos que estar muy alertas. Y creo que cuando decimos aprender a vivir, estamos diciendo justamente eso. Aprende que todo es importante, pero nada demasiado importante como para, por ejemplo, generarte estrés. Y del estrés ya están los problemas cardíacos a la mano, ¿no? O está un descenso inmunológico, o está después un problema como el cáncer. Es que hay tanta gente exitosa que está mal en términos de salud, por ejemplo. Por otro lado, también creo que la prosperidad no tiene que ver con el dinero, sino con el saber vivir bien. Y esto significa, saber ser feliz, saber amar, saber tomar buenas decisiones, no tener necesidades innecesarias. Ustedes, tú puedes preguntar a la gente que está participando, ¿cuántas cosas tienen en casa que no necesitan? Sí, Sí, ahí están las trampas de las ofertas, están las campañas publicitarias, el neuromarketing, las neuroventas, que ya prácticamente saben cómo hacernos comprar lo que no necesitamos. ¿Sí? Y después eso está ahí en casa, almacenado. Eso es tiempo perdido, eso es vida perdida. Entonces, totalmente de acuerdo. la prosperidad tiene que ver con el saber vivir, ¿no? Saber darle calidad a nuestra vida, y esto supone, pues, aludir a los niveles espiritual, mental, emocional, a los niveles sociales, ecológicos y, por supuesto, a la salud. Sí, con todo eso tiene que ver. Y el dinero, bueno, va a ser un complemento interesante, pero va a ser más bien consecuencia de estar manejando bien nuestra vida. Por tanto, no será nunca un objetivo en sí mismo. Sí, por eso es más probable encontrar gente que se suicida de los estratos de la clase media para arriba. Yo conozco muy poca gente que está en niveles de extrema pobreza que se suicida, pero conozco muchísima gente eh, en buena situación económica que se suicida o cae en depresión. Sí, porque muchas veces tratamos de llenar vacíos internos de que no sabemos vivir bien, como estás hablando, con cosas, con más cosas, y eso genera cada vez más insatisfacción, probablemente, y más sensación de estar perdiendo el tiempo y la vida, o sea, como valorarla menos. Entonces, me imagino que las personas que han tratado de llenar constantemente sus vacíos tienen esta gran sensación de todavía más vacío, porque están todavía más alejados, ¿no? de sí mismos y de su propósito. Antes, cuando hablabas de las escuelas, de cómo nos enseñan, me venía que, claro, salirse de ese programa puede, puede generar en algunas personas miedo a ¿y cómo hago yo si no entro en toda esa, de alguna forma, rueda que se ha creado de ir al colegio, sacar estas notas, ir a la universidad y después buscar trabajos simplemente para consumir? ¿Cómo se puede lidiar con el miedo, salirse de ese paradigma, de esa forma de vivir? Bueno, no hay que lidiar con el miedo, ¿no? Hay que ir con el miedo y todo, a hacer lo que tenemos que hacer. Ajá, Y con el miedo y todo. todo. La gente valiente no es la que no tiene miedo, es la que Ya. va con sus miedos y lo hace. Ujú. Sí, pero pareciera que, y si no hago eso, ¿qué es lo que puedo hacer? Si no entro en ese ir al colegio, ir a la universidad, encontrar un trabajo y vivir una vida establecida como es conocida, ¿cómo vivo si no, no? Bueno, Si no sigo. cada uno elija con creatividad lo que considera mejor en su vida y prepárese en base a lo que pues tiene como talentos y lo que ama hacer.
lo que es muy importante es no tener esa mentalidad de funcionario público, ¿no? De buscar ahí en España, por ejemplo, a través de una oposición, un puesto fijo, que ya saber lo que va a pasar con tu vida por los próximos 30 años y luego pues esperar la lotería de la jubilación, ¿no? Eso me parece que es una mera supervivencia, no se lo recomiendo a nadie. Más que trabajar, tenemos que hacer lo que amamos. Y si hace falta un título para eso, bueno, yo creo que la realidad nos está mostrando que la gente sin título le está yendo mejor. Y está yendo mejor porque hacen lo que aman. Creo que por ahí es. Ahora, hay gente que tiene una cantidad de diplomas y títulos y no encuentra trabajo. Eso también es cierto. Entonces, creo que tenemos que ir leyendo el gran libro de la realidad. Ok, pues estoy como recapacitando en todo lo que usted me está diciendo, que desmonta muchas de las ideas que tenemos, ¿no? De qué es realmente vivir bien, ¿no? Me quedo con la idea de que es aprender a tener buenas relaciones con uno mismo y con los demás, aprender a vivir, a disfrutar, y que eso no tiene tanto que ver con tener mucho o tener mucho éxito o la palabra abundancia. Me quedo con tener más criterio, ¿no? Más criterio y juzgar más nuestros propios pensamientos. Esta es una de las cosas que usted nos enseña a realmente esto es real, es vivir de esta forma es la adecuada. ¿Hay alguna cosa más que nos pueda usted decir para ayudarnos a pensar de una forma más crítica en la forma en la que planteamos nuestra vida para ser más felices y también más saludables? Porque sé que usted vivió en su infancia un gran problema de salud, me parece, ¿no? Y que aprendió algunas formas de estar en la vida más saludable. Bueno, lo que aprendí básicamente es lo que todos tienen que aprender antes que sea demasiado tarde, y es que la salud, la vitalidad heredada es nuestro primer capital. Hay que saber gerenciarlo. ¿Ya? Pues el segundo capital es el conocimiento. Hay que invertir en uno mismo. Y esto nos remite en lo interno al trabajo interior. Ahí viene el crecimiento conciencial. Y en lo externo, a volvernos expertos en algo que nos gusta. Quien está trabajando en algo que no ama se está castigando, porque el primer salario es el placer de hacer lo que hacemos. Y el que no disfruta de lo que hace, pues prepárese porque va a tener cáncer o infarto o por lo menos depresión. Pueden elegir. En tercer lugar, están los contactos, ¿no? Yo creo que uno tiene que aprender a manejar bien sus relaciones de tal manera que, pues, la vida, porque en la vida el aislamiento no es la alternativa, somos seres que necesitamos que nos cuenten un cuento, ¿no? Y expresar lo que sentimos. Fíjate, hemos mencionado ya 3 capitales y aún no el dinero, para que veas que el dinero más es efecto, más es consecuencia de una vida bien vivida. Eso por un lado. Por otro lado, creo que la creatividad mutilada en la escuela tiene que ser recuperada. ¿Sí? Sin creatividad vamos a ver problemas en vez de oportunidades. Vamos a estar quejándonos, lamentándonos, viviendo mal, cuando en realidad podíamos disfrutar de lo mismo. La creatividad es amiga íntima del humor, y el humor es otro punto de vista, es casi otro paradigma que nos permite ver la vida de otra manera. Creo que con estos insumos podemos ir repensándonos. No tengamos miedo de pensar incluso en contra de lo que pensábamos. No tengamos miedo de graduarnos como la oveja negra, así la gente, el hombre, la mujer sospechosa ahí que está en boca de todos. La vida auténtica es la única vida recomendable. Y la autenticidad es lo menos comprendido por el resto. En especial hay que tener cuidado con el entorno cercano, ¿no? A veces el principal obstáculo que tenemos que superar es el amor de la gente que nos quiere. ¿Sí? Y esto lo pongo entre comillas porque es solo cuestión de hacer una pausa. Es como si les dijéramos, bueno, vamos a tomarnos un año sabático, voy a encontrarme conmigo mismo, voy a viajar a mi espacio interior y luego al regresar, pues
te reencontrarás con una versión mejor de mí. Esto es Sí, muy lindo. y esto va a permitirnos valorar muchas cosas, ¿no? Valorar, por ejemplo, la vida, valorar el tiempo, valorar las amistades que tenemos. Nos daremos cuenta que es mejor llevarle flores a ese ser querido ahora que puede saborear su aroma y su color en vez de esperar que se muera y estar puntualmente cada domingo llevándole flores al cementerio. Creo que las flores mejoran vida. ¿Sí? Y en la medida que vamos así valorando las pequeñas cosas de la vida, nos vamos dando cuenta que pues habíamos sido prósperos, ¿no? Que la prosperidad no es cuestión tanto de dinero, sino de calidad existencial. Y esto significa capacidad de asombrarme cada día al abrir los ojos, capacidad de conmocionarme con el canto del pájaro, capacidad de saborear el silencio y en ese contexto escuchar mi intuición gradualmente, capacidad de pues aprender de todo lo que pasa, de ir por la vida fluidamente, es decir, sin complicarme. Eso es aprender a vivir y el aprender a vivir incluye la prosperidad. Esto es, creo que la mejor manera en la que podemos cerrar esta entrevista, porque es realmente algo maravilloso lo que nos acabas de decir, ¿no? El saborear cada momento de la existencia. Y para cada persona va a ser diferente. Siento, ¿no? Que va a ser diferente su forma de estar, de sentirse, de conocerse, de profundizar en sí, de su propósito, va a ser diferente. Entonces, pero sí es... Yo que tengo un hijo de 11 años ahora, creo que no es una cuestión de edad, pero sí que siento que poder separarnos un momento, en un momento dado, cuando crezca un poco, podrá hacerle ver la vida sin mis creencias, sin mis ideas, sin las ideas de lo que le ha estado rodeando hasta ahora para poder crear las suyas propias, viajando por el mundo, ¿no? O aprendiendo a estar en la vida sin todo lo conocido y volver, como decías, enriquecido, conectado. Y creo que, bueno, que lo puede hacer mi hijo, pero que se puede hacer a cualquier edad, en cualquier momento y en el momento presente también, ¿no? Tengamos la edad que tengamos. Es un viaje interior también. Sí, totalmente, ¿no? Es un punto bueno el que mencionas. Una persona, para usar un poco la terminología del evento, una persona próspera viaja para adentro y viaja para afuera. Uh-huh. Para adentro, para conocerse, porque no puedes ir por la vida con un desconocido, es decir, con tú si no te conoces. Y no puedes estar en este planeta sin viajar, porque viajar es la mejor escuela. Uno de mis últimos libros se llama Hijo de la Tierra, se editó en Bogotá hace pocos meses, y son mis memorias de viajes, ¿no? Creo que viajar es la mejor universidad y es la mejor inversión en uno mismo porque te abre la mente, ¿no? Y te permite aprender de la diversidad y tener en buen estado el asombro y te permite reírte por lo que antes te enfadabas, ¿no? Y te permite patear la rutina y no quedar atrapado en ella nunca más. Eso. Pero quiero también decirles, rutina no es hacer lo mismo cada día, rutina es hacer lo que no amas. Como verás, nosotros vamos redefiniendo las cosas permanentemente. Nos ha enseñado la vida. Soy un viajero permanente y creo que una persona que viaja, la persona que sale de viaje no es la misma que regresa. Viajar como aprendiz, viajar es también un ejercicio de desapego. Y la vida misma es un viaje, ¿no? Entonces una persona que viaja tiene otra actitud ante la vida y sabe que todo es provisional. Creo que no tenemos que gastar mucho tiempo en llenarnos de cosas porque cuanto más tenemos, menos movilidad poseemos. Creo que hay que estar siempre ligeros de equipaje, tengamos lo necesario para vivir bien, pero antes definamos con lucidez lo que es vivir bien.
¿sí? Así para no estar luchando en una trinchera equivocada. Hay gente que lo está haciendo muy bien, pero está en el lugar equivocado. Creo que la libertad de viajar es un indicio de prosperidad. Sí, imagínate que si tienes una casa y esa casa te impide viajar porque le tienes miedo de dejarla, o si tienes 7 perros y tienes miedo de dejarlos o te da pena dejarlos, o sea, todo lo que te atrape para no poder tener movilidad, ¿no? Te atrape entre comillas, te sujeta un poco, o es un apego, ya es un indicativo que quizás esas cosas las estabas poseyendo, te estaban poseyendo a ti más que tú, que las estabas disfrutando, ¿no? Porque no te dejan, o si tienes un trabajo que no te permite hacer muchas de las cosas que amas, pues igual ese trabajo te tiene a ti, tú no lo estás teniendo, ¿no? O sea, es una forma de vivir un poco curiosa y que creo que tiene que ver mucho con lo que usted me dirá ahora, con el miedo este que tenemos, o sea, si dejo este trabajo que no me gusta, pues igual no voy a poder tener pues cubiertas las necesidades, ¿no? Este miedo que tenemos a confiar en nuestros recursos y en nuestras capacidades para encontrar algo que realmente amemos. Yo creo que mucho tiene que ver con esto, con el miedo. Bien, a manera ya de despedirme y de felicitarte por esta iniciativa de hacer este evento, quisiera un poco para la reflexión de los participantes decirles que me gusta, y esto lo digo siempre a mis alumnos en Bolivia, a los que vienen a Escuela de Felicidad, a los que participan de nuestros programas, les digo siempre, eh, el criterio para establecer niveles de prosperidad es la capacidad de disfrutar. Si tú eres capaz de disfrutar de la vida y sus sorpresas, de cada detalle, de saborear cada momento, de aprender con todo lo que te pasa y de jugar con tus problemas, eres próspero, con independencia de cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria. Creo que tenemos que dirigirnos para allá. A partir de ello, porque si te lo estás pasando bien, y este es un dato que, por favor, tómalo en cuenta. Cuando una persona hace lo que ama, está conectado, nosotros decimos al Chekpach, al orden cósmico, a esa especie de wifi cósmico, y ya no gastamos nuestra energía. Por eso uno cuando hace lo que ama es incansable. Creo que la prosperidad comienza conociéndonos un poquito y empezando a hacer con fervor lo que amamos. De esa manera nos daremos cuenta que el paraíso estaba aquí, que estaba ahora, y que la eternidad cabe agazapada en cada instante plenamente vivido. Un abrazo desde Bolivia. Gracias. Muchísimas gracias, Chamalú.